Vamos a comenzar con un reactivo tipo EGEL Plus de derecho. Te recomiendo intentar resolverlo antes de continuar. Tómate unos segundos para analizar cada opción. El Congreso de una entidad federativa aprueba y publica una ley que, a juicio de una minoría parlamentaria, contradice diversos derechos reconocidos en la Constitución Federal. El equivalente al 34% de las personas integrantes de la legislatura local promueve una acción de inconstitucionalidad el último día del plazo legal. Al resolver, 6 integrantes del Pleno de la Suprema Corte votan por declarar inválidas las disposiciones impugnadas. ¿Cuál determinación es jurídicamente correcta? A. La acción es procedente y los 6 votos permiten declarar la invalidez de las normas. B. La acción es procedente, pero se requieren 8 votos para declarar la invalidez. O C. La acción es improcedente porque la minoría legislativa carece de agravio personal y directo. ¿Ya tienes tu respuesta? Perfecto. Enseguida te explicaré cuál es la correcta y por qué. Bienvenido a Pixoguías. Soy Rodrigo, autor principal de este proyecto, y junto con Sofía, coautora y responsable del diseño editorial, hemos preparado este material para ayudarte a obtener un mejor resultado en tu examen. En este video resolveremos reactivos tipo EGEL Plus con un nivel de dificultad similar al examen real. Analizaremos cada respuesta, explicaremos los distractores y desarrollaremos los procedimientos paso a paso. Además, te mostraremos cómo son nuestras guías actualizadas y qué incluye cada versión, además de los precios. La respuesta correcta es la acción es procedente y los 6 votos permiten declarar la invalidez de las normas. Entonces, en nuestros reactivos vas a poder ver justamente esto. En un momento te explicamos cómo son nuestras guías. Entonces, resolviendo el reactivo inicial, la explicación es que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional abstracto cuyo objeto consiste en plantear una posible contradicción entre una norma general y la Constitución. A diferencia del juicio de amparo, no requiere demostrar un agravio personal y directo. El artículo 105, fracción segunda, inciso D de la Constitución, permite que el equivalente a 33% de las personas integrantes de una legislatura estatal impugne las leyes expedidas por ese mismo órgano. En este caso, justamente, participa el 34% de la legislatura, por lo que se supera el porcentaje mínimo exigido. Entonces, la acción debe promoverse dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la norma. Y el artículo 60 de la ley reglamentaria precisa que el cómputo inicia al día siguiente de la publicación y permite presentarla al primer día hábil siguiente cuando el último día resulte inhábil. Entonces tienes que saber que a lo largo de nuestros reactivos indicamos por qué la opción B, C o la que corresponda es correcta o incorrecta. Todas nuestras guías siguen el temario oficial vigente de Ceneval. En Derecho se evalúan 3 áreas disciplinares: función pública, litigio y justicia alternativa, además de la sección transversal de comprensión lectora y redacción indirecta, y todo ese contenido se encuentra desarrollado en las guías. No importa en qué parte de México o el mundo te encuentres, si deseas adquirir cualquiera de las guías puedes escribirnos directamente al WhatsApp del número que aparece en la pantalla, y toda la información y los enlaces de compra también se encuentran en la descripción de este video. Pixoguías es una empresa y marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, actualmente operada por Rodrigo y Sofía. Así que si este material te resulta útil, suscríbete al canal. Nuestras guías de derecho están disponibles en 7 versiones: básica, deluxe, absoluta, suprema, especial 1, 2 y 3. Estos son los precios y lo único que cambia es la cantidad de reactivos. Contienen todos los temas desarrollados y el 100% de los reactivos explicados. El material es PDF, se puede imprimir, te enviamos un enlace de descarga y el material contiene contraseña. Se puede ver en computadora, tabletas y teléfonos y aproximadamente el peso es entre 50 a 300 megabytes dependiendo del tipo de guía y entre 200 a 500 páginas, aunque esto es variable, y desde luego pues se encuentran los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas propuestas por Ceneval. Cuando recibas la guía vas a poder abrirla a través de una contraseña y verás una portada muy parecida a esta. Además, te incluimos la guía ultra rápida que indica cuáles son los temas que siempre se preguntan y los que definitivamente siempre tienes que saber antes del examen. Además, te ayuda a hacer un último repaso antes de la prueba final. Así es como se ven los temas desarrollados y desglosados. Verás una pantalla en donde se indica el título de registro de marca de Pixoguías, ya que es una marca oficial registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y posteriormente verás los temas desarrollados. Aproximadamente de esta forma es como se ven los temas. Y desde luego pues los reactivos. También te podemos incluir infografías resumen para repasar lo esencial. Y de esta forma es como se presentan los temas y los reactivos de la sección transversal, comprensión lectora en este caso y redacción indirecta. Pues justamente hemos llegado al final de la introducción. Vamos a ver los reactivos. Adelante. Vamos a revisar reactivos del área 1, función pública.
En la parte superior de cada uno de nuestros reactivos se indica el área, subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Este reactivo es de función pública y la subárea es 1.1, funciones de los entes públicos, y el tema es federalismo, facultades expresas, concurrentes y residuales. En 2026, el Congreso de una entidad federativa expide disposiciones para autorizar, inspeccionar y sancionar establecimientos dedicados al resguardo de animales. La regulación local se limita al ámbito asignado a las entidades federativas por la legislación general aplicable. Una asociación sostiene que esas disposiciones son inconstitucionales porque el artículo 73, fracción 29G, faculta expresamente al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección y bienestar animal. ¿Cuál interpretación constitucional es correcta? A. Es una competencia federal exclusiva. B. Es una facultad residual de los estados. O C. Es una materia de competencia concurrente. La respuesta correcta es la C. Es una materia de competencia concurrente. La explicación es que el artículo 73, fracción 29G, faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La Constitución incluye actualmente en esa fracción tanto la protección ambiental como la protección y el bienestar de los animales. Por ello, la intervención del Congreso de la Unión no elimina automáticamente la participación de los gobiernos locales. La Ley General distribuye las atribuciones que corresponden a cada orden de gobierno. La regulación estatal puede ser constitucional cuando se mantiene dentro de la competencia local asignada, respeta las bases de la legislación general y no invade atribuciones reservadas a la Federación. La trampa de la reforma. La referencia expresa a la protección y el bienestar animal fue incorporada al artículo 73, fracción 29G, mediante el decreto publicado el 2 de diciembre de 2024. Sin embargo, la reforma no convirtió la materia en exclusivamente federal, conservó el esquema de concurrencia entre órdenes de gobierno. Entonces, tal como comentamos al inicio de este video, vamos a analizar por qué la opción A es incorrecta y la B es incorrecta. La A es incorrecta porque que una facultad aparezca expresamente en el artículo 73 no significa que siempre sea exclusiva de la Federación, y la propia fracción 29G ordena establecer la concurrencia entre distintos órdenes de gobierno. El Congreso Federal fija las bases generales, pero los estados y municipios pueden ejercer las atribuciones que les correspondan. Y la B también es incorrecta porque el artículo 124 reserva a las entidades federativas las facultades que la Constitución no concede expresamente a las autoridades federales. En este caso, la materia sí está contemplada expresamente en el artículo 73. La competencia estatal no deriva exclusivamente de la cláusula residual, sino del sistema concurrente de distribución de competencias. Entonces, ¿cuál es la clave? No confundir la facultad expresa con la exclusiva, con la concurrente y la residual. Puedes ponerle pausa al video para revisar con más calma esto. Y obviamente, bueno, el artículo 124, que es el que se nos platica aquí junto con el 73, pues aquí está expresamente dicho sobre de qué trata. Vamos a ver el siguiente reactivo, que también es de federalismo, legislación única en materia de procedimiento penal. En 2026, el Congreso de una entidad federativa reforma su Código Procesal Penal para establecer nuevas reglas sobre técnicas de investigación, audiencia inicial y desahogo de pruebas aplicables a delitos del fuero común. La legislatura sostiene que puede hacerlo porque la persecución de los delitos locales corresponde a las autoridades estatales y las facultades no concedidas a la Federación están reservadas a las entidades federativas. ¿Cuál interpretación constitucional es correcta? A. La reforma es válida por referirse a delitos locales. B. La reforma invade una facultad del Congreso de la Unión. O C. La reforma solo rige en procesos iniciados antes de 2013. En este caso, la respuesta correcta es la B. La reforma invade una facultad del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Bueno, el artículo 73, fracción 21ª, inciso C de la Constitución, faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, aplicable tanto en el orden federal como en el fuero común. Y el fragmento constitucional relevante dispone, literalmente así dice, la legislación única en materia procedimental penal. Eso es muy importante. Y justamente pues aquí lo estamos poniendo, justamente aquí estamos indicando tal cual lo comenta la Constitución. Entonces, esto significa que las entidades federativas conservan atribuciones para investigar, acusar y juzgar los delitos de su competencia, pero deben hacerlo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. No pueden expedir nuevas reglas locales sobre audiencias, investigación, pruebas u etapas procesales. Entonces, ¿cuál es la trampa de la reforma?
que antes de la reforma constitucional publicada el 8 de octubre de 2013, cada entidad federativa podía contar con su propio Código de Procedimientos Penales, pero la reforma trasladó al Congreso de la Unión la facultad de permitir una legislación procesal penal única para todo el país, y posteriormente el Congreso ejerció esa atribución al expedir el Código Nacional en 2014. Entonces, los procedimientos iniciados bajo la legislación anterior no podían, o mejor dicho, podían concluir conforme a esas disposiciones, pero en esta regla transitoria no permite que una legislatura estatal cree nuevas normas procesales en 2026. La A y la C son incorrectas. Entonces, la A nos dice que la reforma es válida por referirse a delitos locales, y la C, que solo rige en procesos iniciados antes de 2013. Son incorrectas porque confunde la competencia para conocer delitos locales con la facultad de expedir las reglas procesales, y las fiscalías y tribunales estatales sí intervienen en delitos del fuero común, pero deben aplicar la legislación nacional única. El carácter local del delito no devuelve a la legislatura estatal la facultad de crear su propio procedimiento penal, y la C porque los procedimientos que ya habían comenzado antes de la entrada en vigor del sistema nacional podían concluir conforme a la normativa anterior. Sin embargo, esa disposición transitoria preservó temporalmente las normas ya existentes. No autorizó a los congresos estatales a reformarlas o a crear nuevas reglas procesales años después. Entonces, aquí están las claves, que es lo que no hay que confundir. Y el dato decisivo de este caso es que la legislatura estatal pretende regular técnicas de investigación, audiencias y pruebas, materias comprendidas en la legislación procedimental. Y bueno, pues aquí la referencia bibliográfica. Siguiente reactivo. También es el tema federalismo, legislación procesal, pero aquí es civil y familiar única. En una entidad federativa, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entró en vigor mediante la declaratoria correspondiente el 1 de marzo de 2026. Posteriormente, el Congreso local aprueba dos modificaciones: reforma su Código Civil para regular el régimen patrimonial del matrimonio, reforma su antiguo Código Procesal para ampliar el plazo de contestación de las demandas familiares, y nos preguntan cuál modificación puede subsistir constitucionalmente. A. Ambas modificaciones. B. Solo la modificación sustantiva. O C. Solo la modificación procesal. La respuesta correcta es la B. Solo la modificación sustantiva, porque el artículo 73, fracción 30 de la Constitución, faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Por ello deben distinguirse dos ámbitos: el derecho sustantivo, que determina derechos, obligaciones, instituciones y relaciones jurídicas; el procesal, que establece la forma de acudir a juicio y tramitar una controversia. La regulación del régimen patrimonial del matrimonio pertenece en principio al derecho familiar sustantivo y puede permanecer en la legislación civil de la entidad federativa, siempre que respete la Constitución y las disposiciones generales aplicables. En cambio, el plazo para contestar una demanda forma parte del procedimiento jurisdiccional. Así que una vez que el Código Nacional entró en vigor en esa entidad, el Congreso local ya no puede crear una regla procesal distinta. Entonces, ¿cuál es la trampa? Tú te vas a encontrar a lo largo de los reactivos cuáles son las trampas, porque sí ha habido bastantes reformas de los últimos, bueno, mejor dicho, desde el año 2013 hacia los últimos años han habido muchas reformas. Entonces, antes de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017, la federación y cada entidad podían contar con sus propios códigos de procedimientos civiles y familiares, tal como vimos en el reactivo anterior de los penales. Pero la reforma otorgó al Congreso de la Unión la facultad de expedir una legislación procesal única, y esta facultad se materializó con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el 7 de junio de 2023. Entonces, su aplicación es gradual. Entra en vigor en cada entidad conforme a la declaratoria emitida por el Congreso local, previa solicitud de su Poder Judicial, y en todo caso su vigencia nacional no puede exceder del 1 de abril de 2027. Entonces, aquí está el resto de la explicación. Ya vimos exactamente cuál es la explicación de la respuesta correcta, así que le puedes poner pausa al video para ver por qué la A y la C son incorrectas. Pero no olvides que aquí están las claves para no confundir los tipos de derecho. Entonces, el dato decisivo del caso es que el Código Nacional ya había entrado en vigor en la entidad antes de que el Congreso local intentara modificar el plazo procesal. Y bueno, pues aquí está la referencia bibliográfica. Vemos aquí cuál es el artículo al que hace referencia y la fracción. Y aquí está citado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en su artículo 1 y los transitorios 2, 3 y 4. Y pues bueno, la última reforma es del 15 de enero del año 2026. Muy bien, si te ha gustado el video hasta este momento, te recordamos que puedes contactarnos directamente por WhatsApp a este número
y puedes comprar en línea en los enlaces que están en la descripción de este video. Actualmente están la versión básica, Deluxe, Absoluta, Suprema, Especial 1, que es Lex, Especial 2, que es Imperium, y Especial 3, que es Judicium, y esos son los precios. ¿Por qué hay diferentes versiones? Todas tienen los mismos temas, pero varía en la cantidad de reactivos de simulación. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que les gusta practicar con más reactivos, a otras con menos, pero en cualquiera de las versiones los temas son los mismos. La versión que siempre vamos a recomendar es la absoluta, por lo menos porque tiene el equilibrio entre precio y cantidad de reactivos, pero todos los reactivos son increíbles y te van a ayudar. Muy bien, seguimos adelante con el siguiente reactivo. Este reactivo es del tema proceso legislativo, iniciativa preferente del Ejecutivo. El día de apertura de un periodo ordinario de sesiones, la persona titular del Poder Ejecutivo Federal presenta al Congreso 3 iniciativas: una reforma constitucional en materia electoral, una reforma a una ley administrativa y una reforma a una ley fiscal. Solicita que las 3 reciban trámite preferente para que sean discutidas y votadas dentro del plazo constitucional. ¿Cuáles pueden recibir válidamente ese carácter? A. Las 3 por provenir del Ejecutivo. B. Solo las 2 iniciativas de leyes ordinarias. O C. Ninguna, porque solo pueden preferirse iniciativas pendientes. La respuesta correcta es la B, solo las 2 iniciativas de leyes ordinarias. La explicación es que el artículo 71 de la Constitución permite que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, la persona titular del Poder Ejecutivo Federal presente hasta 2 iniciativas para trámite preferente. También puede señalar con ese carácter hasta 2 iniciativas presentadas en periodos anteriores que continúen pendientes de dictamen. Sin embargo, la propia Constitución establece una exclusión expresa. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. Por lo tanto, la reforma constitucional en materia electoral no puede recibir trámite preferente aunque haya sido presentada por el Ejecutivo y aunque políticamente se considere urgente. Las otras 2 iniciativas, al referirse a leyes ordinarias y no superar el máximo de 2, sí pueden recibir ese carácter. Entonces, cada iniciativa preferente debe discutirse y votarse en el Pleno de la Cámara de Origen dentro de un plazo máximo de 30 días naturales. Si se aprueba o modifica, pasa inmediatamente a la Cámara Revisora, que dispone del mismo plazo. Entonces, ¿cuál es la trampa de la reforma? Que antes de la reforma política del 9 de agosto de 2012, la Constitución no reconocía este mecanismo de iniciativa presidencial preferente, sino que la reforma incorporó al artículo 71 la posibilidad de que el Ejecutivo señale hasta 2 iniciativas preferentes en cada apertura de periodo ordinario, pero excluyó expresamente las reformas constitucionales. Entonces, la diferencia puede resumirse así. Antes de 2012 no existía el trámite constitucional de iniciativa preferente y después de 2012 ya el Ejecutivo puede señalar hasta 2. Pero hay una excepción permanente, que es una reforma constitucional nunca puede ser preferente. Entonces ya vimos aquí la explicación de la respuesta correcta. Puedes ponerle pausa al video si quieres revisar por qué la A y la C son incorrectas. Pero la clave es no confundir la iniciativa presidencial con iniciativa preferente. Entonces el dato decisivo de este caso fue que una de las 3 propuestas pretende reformar la Constitución y las otras 2 modifican leyes ordinarias. Entonces tenemos aquí justamente la referencia bibliográfica, que es el artículo 71 de la Constitución, con el texto vigente con las últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026. Siguiente reactivo es del tema proceso legislativo, Cámara de Origen y Cámara Revisora. La persona titular del Poder Ejecutivo Federal presenta ante el Senado 3 iniciativas: una reforma a la Ley General de Salud, la creación de un impuesto federal ambiental y la autorización para contratar un empréstito federal. El Senado pretende iniciar la discusión de las 3 como Cámara de Origen. ¿Cuál trámite es constitucionalmente correcto? A. El Senado puede iniciar las 3 iniciativas. B. Solo la reforma sanitaria puede iniciar en el Senado. O C. Solo la iniciativa fiscal puede iniciar en el Senado. La respuesta correcta es la B. Solo la reforma sanitaria puede iniciar en el Senado. Esta sí merece una explicación muy detallada y dice así: la regla general del artículo 72, apartado H de la Constitución, permite que la formación de leyes o decretos comience indistintamente en cualquiera de las 2 cámaras. Sin embargo, existen materias que obligatoriamente deben discutirse primero en la Cámara de Diputados, que son empréstitos, contribuciones, impuestos y reclutamiento de tropas. El texto constitucional dispone de estos proyectos. Deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados, literalmente así dice. Y de hecho más adelante vamos a ver cómo lo dice, que dice literalmente que, bueno, eso es el artículo 72, inciso H, acerca de
que exige que los proyectos sobre empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropas se discutan obligatoriamente primero en la Cámara de Diputados. O sea, justamente puedes revisar ese artículo y vas a encontrar eso. Entonces, bueno, pues ya tenemos esto y por ello tanto la creación del impuesto ambiental como la autorización del empréstito deben comenzar con la Cámara de Diputados. El Senado participará posteriormente como Cámara Revisora. Entonces, la Cámara Revisora es la reforma a la Ley General de Salud, no se encuentra dentro de esas excepciones, por lo que puede iniciar indistintamente en el Senado o en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la trampa jurídica? Que el proyecto haya sido presentado por la persona titular del Ejecutivo y no permite elegir libremente a la Cámara de origen cuando la Constitución ordena que sea determinada materia la que comience en la Cámara de Diputados. O sea, eso ya está súper establecido en la Constitución. Además, esta regla no convierte necesariamente la aprobación de impuestos o empréstitos en una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. El Senado conserva su participación como Cámara Revisora. Entonces, el tema corresponde al bloque de proceso legislativo. Y bueno, la guía ultra rápida que te comentamos al inicio de este video, pues se comenta como iniciativa, Cámara de Origen, Revisora, Discusión y Aprobación. O sea, esta interacción sí se indica en la guía ultra rápida. Y bueno, pues aquí puedes ponerle pausa al video para resolver por qué la opción A y la C son incorrectas. Entonces, el dato decisivo del caso es que dos proyectos se refieren a un impuesto y a un empréstito, materias que deben discutirse primero en la Cámara de Diputados. El siguiente reactivo es el tema proceso legislativo, veto, promulgación y publicación. Ambas cámaras del Congreso aprueban un proyecto de ley y lo remiten al Poder Ejecutivo Federal. Durante los 30 días naturales siguientes, el Ejecutivo no formula observaciones ni devuelve el proyecto. Después, deja transcurrir otros 10 días naturales sin promulgarlo ni publicarlo. Durante ese periodo, el Congreso cerró sus sesiones ordinarias. ¿Qué consecuencia jurídica procede? A. Los plazos se suspenden hasta el siguiente periodo. B. El Congreso debe superar el veto por mayoría calificada. O C. La ley se considera promulgada y se ordena su publicación. La respuesta correcta es justamente esa, la C. La explicación es que el artículo 72, apartado B de la Constitución, establece que un proyecto se considera aprobado por el Poder Ejecutivo cuando no es devuelto con observaciones a la Cámara de Origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido ese primer plazo, el Ejecutivo dispone de otros 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Si tampoco lo hace, la norma se considera promulgada y el presidente de la Cámara de Origen debe ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días naturales siguientes sin necesidad de refrendo. Entonces, la secuencia vigente es 30 días naturales, formular y devolver observaciones. 10 días naturales, promulgar y publicar. Y 10 días naturales adicionales, la Cámara de Origen ordena la publicación. Además, el cierre o la suspensión de las sesiones del Congreso no interrumpe estos plazos. En caso de formularse observaciones mientras el Congreso no está reunido, la devolución debe realizarse a la Comisión Permanente. ¿Cuál es la trampa de la reforma? Que antes de la reforma constitucional del 17 de agosto de 2011, el artículo 72 contemplaba un plazo de 10 días útiles para devolver el proyecto y establecía una regla especial cuando el Congreso se encontraba cerrado o había suspendido sus sesiones. La reforma de 2011 sustituyó este esquema por plazos determinados de 30 más 10 días naturales y estableció expresamente que el cierre del Congreso no los interrumpe. La modificación buscó impedir que la falta de actuación del Ejecutivo bloqueara indefinidamente la publicación de una ley aprobada por el Congreso. Y entonces el tema forma parte del bloque del proceso legislativo de la guía ultra rápida que te agregamos en esta guía. Así que la opción A y la B son incorrectas. Puedes ponerle pausa al video para revisarlo con calma. Sabemos que aquí el dato decisivo es que el Ejecutivo no devolvió el proyecto con observaciones dentro de los 30 días naturales y tampoco lo publicó durante los 10 días posteriores. Tenemos aquí la referencia bibliográfica y aquí te comentamos específicamente qué es lo que dice tal cual la Constitución. El presente reactivo es el tema facultades exclusivas de las cámaras, juicio político y declaración de procedencia. Una magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial es señalada por realizar actos que afectan gravemente los intereses públicos. De manera independiente, la Fiscalía solicita autorización para ejercer acción penal en su contra por la probable comisión de un delito durante el desempeño del cargo. ¿Qué órganos legislativos deben intervenir en ambos procedimientos? A. Diputados, acusa y decide la procedencia. Senado sentencia. B. Senado acusa y decide la procedencia. Diputados sentencia. O C. Diputados resuelve ambos procedimientos de manera definitiva. Respuesta correcta
Diputados acusa y decide la procedencia, mientras Senado sentencia. La explicación es que el caso presenta dos procedimientos constitucionales diferentes, un juicio político por actos que afectan gravemente los intereses públicos y la declaración de procedencia, para permitir que continúe un proceso penal contra una persona servidora pública protegida constitucionalmente. En el juicio político, la Cámara de Diputados actúa como órgano de acusación. Cuando considera procedente la imputación, la presenta ante la Cámara de Senadores, que se erige en jurado de sentencia. Entonces la distribución es: diputados formula la acusación, el Senado dicta la resolución en juicio político y en la declaración de procedencia corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados determinar si ha lugar a proceder penalmente contra la persona servidora pública. Entonces, esta declaración no establece que la magistrada sea culpable, únicamente elimina el impedimento constitucional para que la Fiscalía y los tribunales penales continúen el procedimiento correspondiente. ¿Cuál es la trampa de la reforma? Que el Tribunal de Disciplina Judicial fue incorporado al sistema constitucional mediante la reforma judicial publicada en septiembre de 2024, y los materiales anteriores a esa reforma mencionan el antiguo Consejo de la Judicatura Federal y no incluyen a las magistraturas de este nuevo tribunal dentro de la estructura vigente del Poder Judicial. Entonces, actualmente sus magistraturas pueden ser sujetas tanto de juicio político como de declaración de procedencia penal. Entonces, en el análisis de la opción B, vemos que es incorrecta porque invierte las funciones constitucionales. El Senado no formula la acusación ni resuelve la declaración de procedencia y su participación se limita a dictar la resolución en el juicio político después de recibir la acusación de diputados, mientras que la C también es incorrecta porque la Cámara de Diputados no dicta la resolución definitiva del juicio político. Puede formular la acusación, pero corresponde al Senado determinar si se imponen las sanciones políticas de destitución e inhabilitación. Entonces, en materia penal, diputados tampoco determina culpabilidad, solamente decide si ha lugar a proceder. Entonces, el dato decisivo del caso es que se atribuyen tanto actos que afectan los intereses públicos como la probable comisión de un delito, por lo que deben seguirse dos procedimientos constitucionales distintos, y aquí tenemos cuáles son las justificaciones. Siguiente reactivo es el tema facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior y fuerzas militares. México celebra con otro estado un Tratado General de Cooperación Militar, el cual es aprobado por el Senado. Meses después, el Ejecutivo autoriza que un contingente armado extranjero atraviese el territorio mexicano para dirigirse a un puerto del Pacífico. Sostiene que no necesita una nueva intervención legislativa porque el tratado ya fue aprobado. ¿Cuál intervención es constitucionalmente correcta? A. La aprobación del tratado autoriza también el tránsito militar. B. El Senado debe autorizar por separado el paso de las tropas. O C. La Cámara de Diputados debe autorizar el tránsito militar. La respuesta correcta es la B. El Senado debe autorizar por separado el paso de las tropas. La explicación es que el artículo 76 de la Constitución establece facultades distintas e independientes del Senado. Por una parte, la fracción primera le permite aprobar los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas suscritos por el Ejecutivo Federal. Por otra, la fracción tercera faculta exclusivamente al Senado para autorizar al Ejecutivo a permitir la salida de tropas mexicanas fuera del país, el paso de tropas extranjeras por territorio nacional, la permanencia superior a un mes de escuadras de otra potencia en aguas mexicanas. La aprobación de un Tratado General de Cooperación Militar no sustituye automáticamente la autorización constitucional requerida para el paso concreto de tropas extranjeras. Por ello, antes de permitir el tránsito del contingente armado, el Ejecutivo debe obtener una autorización específica del Senado. ¿Cuál es la trampa jurídica? El error consiste en considerar que todas las actuaciones internacionales quedan comprendidas dentro de una sola aprobación senatorial, cuando en realidad existen dos actos diferentes: por un lado la aprobación del tratado y por otro la autorización del paso de tropas. La aprobación del tratado valida el instrumento internacional y la autorización del paso de tropas permite una operación militar concreta dentro del territorio nacional. Así que, aunque ambos asuntos corresponden al Senado, cada uno tiene un fundamento y un objeto constitucional distinto. Entonces puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación de por qué A y C son incorrectas. Entonces, el dato decisivo del caso es que el Ejecutivo pretende permitir el paso concreto de tropas extranjeras, supuesto que exige una autorización específica del Senado. Puedes revisar aquí cuál es el sustento bibliográfico. Aquí te pusimos específicamente qué es lo que dice el artículo 76 de la Constitución. Siguiente reactivo. El tema es Ejecutivo y Administración Pública Centralizada y Paraestatal. Una Secretaría de Estado coordina administrativamente a dos instituciones federales: la Comisión Federal de Electricidad, constituida como empresa pública del Estado,
y una comisión reguladora adscrita a la Secretaría como órgano desconcentrado, con autonomía técnica, pero subordinada jerárquicamente y sin personalidad jurídica propia. ¿Cuál clasificación es correcta? A. La CFE es centralizada y la comisión es paraestatal. B. La CFE es paraestatal y la comisión es centralizada. O C. Ambas pertenecen a la administración paraestatal. La respuesta correcta es la B. La CFE es paraestatal y la comisión es centralizada. La explicación es que el artículo 90 constitucional divide a la administración pública federal en dos grandes sectores, la administración pública centralizada y la administración pública paraestatal. La clasificación no depende únicamente del que el Ejecutivo dirija o coordine una institución, sino de su naturaleza jurídica y de la reforma, o mejor dicho, de la forma en que se integra a la estructura administrativa. La Comisión Federal de Electricidad, o CFE, es actualmente una empresa pública del Estado. Y desde la reforma legal publicada el 18 de marzo de 2025, esta categoría aparece expresamente dentro de la Administración Pública Federal paraestatal. Por ello, la CFE no forma parte de la administración centralizada. En cambio, los órganos administrativos desconcentrados se encuentran adscritos a una Secretaría de Estado y están jerárquicamente subordinados a ella. Aunque puedan contar con autonomía técnica y facultades específicas, continúan formando parte de la dependencia y por tanto de la administración centralizada. ¿Cuál es la trampa de la reforma? Que antes de la reforma energética publicada en marzo de 2025, la CFE era denominada Empresa Productiva del Estado. La nueva legislación la transformó en Empresa Pública del Estado y la incorporó expresamente como una categoría de la Administración Pública Paraestatal. La transformación deriva de la reforma constitucional de octubre de 2024 y de la nueva ley expedida en marzo de 2025. Entonces, la secuencia histórica es: antes de 2014 era un organismo descentralizado, de 2014 a 2025 una empresa productiva del Estado y desde 2025 una empresa pública del Estado. Entonces, la opción A y la C son incorrectas. ¿Por qué? Porque en la A se invierten las dos categorías. La CFE no es una Secretaría de Estado ni una unidad subordinada dentro de una dependencia centralizada. Y en el caso de la C, confunde desconcentración con descentralización. Mucho cuidado aquí. Un organismo descentralizado sí pertenece a la administración paraestatal y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. En cambio, un organismo desconcentrado permanece dentro de una secretaría y actúa bajo su subordinación jerárquica. Entonces, la clave para resolver reactivos similares es no confundir desconcentración con descentralización. Y el órgano desconcentrado es centralizado y jerárquicamente subordinado, mientras que el organismo descentralizado es paraestatal, con personalidad y patrimonio propios. La empresa pública del Estado es paraestatal y la autonomía técnica es que no implica necesariamente personalidad jurídica propia. La sectorización es coordinación administrativa, no subordinación jerárquica idéntica a la de una secretaría. ¿Cuál fue el dato decisivo del caso? Que la comisión permanece jerárquicamente subordinada a una secretaría, mientras que la CFE tiene la naturaleza legal de empresa pública del Estado. Entonces vemos aquí cuáles son las referencias. Vemos que es la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículos 1, 3 y 17, con el texto vigente de la última reforma del 7 de mayo de 2026. Y aquí también para 2025 la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, artículo 3 transitorio, nueva ley publicada el 18 de marzo de 2025. Y finalmente para 2025 la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 14, texto vigente. Siguiente reactivo es de la reforma judicial, cobertura de vacantes en la Suprema Corte. Una ministra de la Suprema Corte fallece cuando todavía faltan varios años para concluir su encargo. En la elección judicial correspondiente existe una candidata del mismo género que obtuvo el segundo lugar en número de votos y se encuentra disponible para ocupar el cargo. El Ejecutivo propone enviar una terna al Senado para elegir a la sustituta. ¿Qué procedimiento debe seguirse? A. El Senado debe elegir de la terna presidencial. B. Debe asumir la candidata que obtuvo el segundo lugar. O C. Debe convocarse a una elección extraordinaria inmediata. La respuesta correcta es la B. Debe asumirse la candidata que obtuvo el segundo lugar. ¿Cuál es la explicación? El artículo 98 constitucional establece un mecanismo específico para cubrir la ausencia definitiva de una persona integrante de la Suprema Corte. Cuando la falta deriva de fallecimiento, renuncia o cualquier otra causa de separación definitiva, ocupa la vacante la persona del mismo género, importante esto, que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo. El Senado toma protesta a la persona sustituta, quien concluye únicamente el periodo restante. Por tanto, el Senado no debe elegir libremente entre varias candidaturas ni recibir una nueva terna presidencial.
Esto sí era pues anterior a la reforma. En el supuesto planteado, la sustitución deriva directamente del resultado electoral previo. Si la persona llamada a ocupar la vacante declina o se encuentra imposibilitada, debe seguirse el orden de prelación de acuerdo con la votación obtenida. Entonces, el cambio puede resumirse así. Antes sí había una terna presidencial y había designación senatorial, pero ahora hay sustitución conforme al resultado de la elección judicial. Hay intervención actual del Senado en la toma de protesta de la persona sustituta y la duración es solamente el tiempo restante del cargo. Las opciones A y C son incorrectas. Así que el dato decisivo de este caso es que existe una candidata del mismo género que obtuvo el segundo lugar en la elección del cargo, por lo que no se necesita una nueva designación ni una elección extraordinaria inmediata. Esto de acuerdo a las siguientes referencias bibliográficas. Siguiente reactivo. Tema: Reforma judicial, funcionamiento de la Suprema Corte en secciones. Después de adecuarse a la legislación correspondiente, el Pleno de la Suprema Corte aprueba distribuir determinados asuntos entre dos secciones. Una de las partes objeta la medida porque la reforma judicial de 2024 eliminó las salas y estableció que la Corte debía resolver exclusivamente en pleno. ¿Cuál interpretación corresponde al texto constitucional vigente? A. La Corte debe funcionar exclusivamente en pleno. B. La Corte puede funcionar en dos secciones con aprobación del Pleno. O C. La Corte debe restablecer automáticamente sus antiguas salas. La respuesta correcta es la B. La Corte puede funcionar en dos secciones con aprobación del Pleno. La explicación es que el artículo 94 constitucional vigente establece que la Suprema Corte se integra por 9 ministras y ministros y funciona primordialmente en pleno. Sin embargo, después de la reforma publicada el 2 de junio de 2026, también puede funcionar en dos secciones cuando así lo apruebe el Pleno. Entonces, el fragmento decisivo dispone, con aprobación del Pleno, podrá funcionar en dos secciones. Por tanto, la objeción se apoya en una versión constitucional que estuvo vigente después de la reforma judicial de 2024, pero que fue modificada nuevamente en 2026. Entonces, tenemos aquí cuáles son las trampas de la reforma. Entonces, este reactivo exige identificar dos momentos históricos distintos. En la reforma de 2024, la Suprema Corte pasó de 11 a 9 integrantes y dejó de funcionar mediante el anterior sistema de pleno y salas. El artículo 94 estableció que funcionaría en pleno, y la reforma de 2026 es que el 2 de junio de 2026 se modificó nuevamente el artículo 94 para permitir que la Corte, además de funcionar en pleno, pueda organizarse en dos secciones, previa aprobación del Pleno. Entonces, la secuencia es: antes de septiembre de 2025, 11 integrantes, pleno y dos salas. Desde septiembre de 2025, 9 integrantes y funcionamiento en pleno. Desde junio de 2026, 9 integrantes, pleno y posibilidad de dos secciones. Tenemos aquí cuáles son los análisis de las opciones A y C, que son incorrectas. Entonces, vamos a revisar el último reactivo de esta sección de función pública para este video. El tema es organismos autónomos, municipios y competencia en materia de transparencia. Un ayuntamiento niega el acceso a los contratos de una obra financiada parcialmente con recursos federales. La entidad federativa ya armonizó su legislación con el nuevo sistema de transparencia y asignó las funciones garantes locales al órgano correspondiente del Poder Ejecutivo Estatal. La persona solicitante presenta el recurso de revisión ante Transparencia para el Pueblo, argumentando que la obra recibió dinero federal. ¿Qué autoridad debe resolver la impugnación? A. Transparencia para el Pueblo por el origen de los recursos. B. La autoridad garante local por tratarse de un municipio. O C. El INAI por ser el órgano nacional especializado. La respuesta correcta es la B. La autoridad garante local por tratarse de un municipio. ¿Cuál es la explicación? Que la competencia para conocer del recurso se determina principalmente por el ámbito al que pertenece el sujeto obligado, no por el origen parcial de los recursos utilizados en la obra. Entonces, el sujeto que negó la información es un ayuntamiento. Conforme a la Ley General de Transparencia vigente, las autoridades garantes locales conocen también de los asuntos relacionados con los municipios de su entidad federativa de acuerdo con la legislación local aplicable. Por ello, la persona puede presentar el recurso ante la autoridad garante local competente y la unidad de transparencia del ayuntamiento que conoció la solicitud para que lo remita a dicha autoridad. Así que el plazo general para interponerlo es de 15 días contados desde la notificación de la respuesta o desde el vencimiento del plazo para responder. Entonces, que la obra haya recibido recursos federales convierte esa información en materia sujeta a transparencia, pero no transforma al ayuntamiento en una dependencia federal ni traslada automáticamente el recurso a Transparencia para el Pueblo. ¿Cuál es la trampa de la reforma?
que antes de la reforma constitucional de simplificación orgánica, el INAI era el organismo constitucional autónomo federal especializado en acceso a la información y protección de datos personales. La reforma publicada el 20 de diciembre de 2024 extinguió ese modelo institucional. Posteriormente, la nueva Ley General de Transparencia, publicada el 20 de marzo de 2025, estableció una distribución distinta. Transparencia para el Pueblo, que es la autoridad garante federal, y el órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, las autoridades garantes locales son órganos de Contraloría u homólogos de las entidades federativas, y los asuntos municipales corresponden a la autoridad garante local respectiva. Así que existe una regla transitoria importante. Mientras una entidad federativa no armonice su legislación, su anterior organismo garante local puede continuar ejerciendo las atribuciones correspondientes. En el caso, esa excepción no opera porque la entidad ya realizó su armonización. Y la guía ultrarrápida advierte expresamente que las instituciones, o sea, la guía ultrarrápida que añadimos junto con la guía resuelta, que esas instituciones fueron objeto de una reestructuración reciente y que debe verificarse su configuración vigente porque esto cambia muy rápido. Entonces aquí vemos las opciones A y C. Vamos a detenernos un poquito en lo que es esto de transparencia para el pueblo. Confunde el origen de los recursos con la adscripción del sujeto obligado. Transparencia para el pueblo conoce de los asuntos correspondientes al ámbito federal. El ayuntamiento conserva naturaleza municipal, aunque ejecute una obra con aportaciones federales. La utilización de recursos federales obliga a transparentar su ejercicio, pero no modifica por sí sola la autoridad competente para resolver un recurso. Y bueno, pues ya vemos que el INAI ya no opera. Si te ha gustado el material que has visto hasta el momento, recuerda, la guía está resuelta. Contamos con la versión básica, deluxe, absoluta, suprema, lex, imperium y judicium. Y puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp para adquirir la guía. Estos son los precios, es lo que se incluye. Y además, justamente que puedes verlo en cualquiera de estos dispositivos. Seguimos adelante. Área 1, función pública, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Hola, te saludamos Rodrigo y Sofía. Vamos a iniciar con los reactivos del área 1, función pública, con formato de cuestionamiento directo. La dinámica es la siguiente. Antes del reactivo, vamos a analizar e indicar la ley a la que se va a referir ese reactivo y posteriormente vamos a dar la explicación del mismo. En este caso, el primer reactivo va a hablar de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética del 11 de agosto de 2014. Obviamente, estas leyes ya forman parte de la versión actualizada para el temario y bibliografía del nuevo EGEL Plus en Derecho. Comenzamos. La Comisión Reguladora de Energía CRE de México, en un esfuerzo por impulsar la transición a energías limpias, ha decidido establecer cuotas de generación de energía renovable para todas las compañías de energía que operan en México. Una de estas compañías protesta, argumentando que la CRE está excediendo sus competencias al imponer dichas cuotas. Según la ley ya indicada, ¿cuál es la situación legal de la acción tomada por la CRE? En el caso de este video, como estamos explicando los reactivos, nos vamos directamente a la respuesta que es la A, y vamos a ver qué dice. A. La CRE tiene plena autoridad para establecer cuotas de generación en materia renovable, ya que el artículo 22 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que la CRE puede regular y promover el uso de energías limpias. B. La CRE está excediendo sus competencias, ya que la ley indicada no le otorga facultad de imponer cuotas de generación. O C. La CRE puede establecer cuotas de generación de energía renovable, pero solo si se consultó previamente con la Secretaría de Energía según el artículo 26 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Respuesta correcta A. Y la explicación es que según el artículo 22 de esta ley, esta comisión tiene la facultad de regular y promover el uso de energías limpias y eficiencia energética, así como establecer los términos para contratación de energías limpias y cogeneración eficiente. Bien, un reactivo de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 4 de diciembre de 2014 del Diario Oficial de la Federación, 28/4/2022. Dada una escuela privada en México que impone a los estudiantes comprar uniformes costosos de una tienda específica, viola la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 4 de diciembre de 2014. A. La escuela puede imponer cualquier política de uniforme, artículo 44. B. La política de uniformes es ilegal, pues los niños tienen derecho a la igualdad sustantiva, artículo 52. O C. La escuela puede requerir uniformes, pero no puede especificar la tienda, artículo 43. En este caso, la respuesta correcta es la B, y es que según el artículo 52, todos los niños tienen derecho a la igualdad sustantiva y la política de uniformes puede infringir este derecho si se pone en desventaja a los que no pueden permitirse los uniformes costosos.
Un reactivo de la Ley de Impuestos sobre la Renta del 11 de diciembre de 2013, Diario Oficial de la Federación, 12 del 11 de 2021. Una empresa mexicana, compañía XYZ, ha decidido implementar un programa de trabajo desde casa para sus empleados en respuesta a la pandemia de COVID-19. Con esto, la empresa ha proporcionado a cada empleado un paquete de soporte que incluye equipo de oficina y una contribución mensual para cubrir los gastos de internet y electricidad. La compañía XYZ planea deducir estos gastos de su ingreso imponible. De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuál es la situación legal de la acción planeada por la compañía XYZ? A. Esta compañía puede deducir completamente los gastos incurridos por el programa de trabajo. B. No puede deducir estos gastos, ya que la Ley del Impuesto sobre la Renta no considera los gastos de trabajo desde casa como deducibles. O C. La compañía XYZ puede deducir parcialmente estos gastos, pero solo hasta un cierto límite establecido por el artículo 32 de esta ley. La respuesta correcta es la A, que nos dice que puede deducirlo. La explicación es que el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los gastos son deducibles siempre que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Un reactivo de la Ley Federal de Consulta Popular del 14 de marzo de 2014, Diario Oficial de la Federación, 19 del 5 de 2021. Un grupo de ciudadanos mexicanos ha iniciado una petición para realizar una consulta popular sobre la implementación de un nuevo programa de educación en todo el país. Sin embargo, el gobierno argumenta que este tema no es apto para una consulta popular. De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular del 14 de marzo de 2014, ¿cuál es la situación legal de la consulta popular propuesta por los ciudadanos? A. Los ciudadanos tienen pleno derecho a solicitar una consulta popular sobre cualquier asunto de relevancia nacional. B. La consulta popular propuesta por los ciudadanos es inválida, ya que el artículo 35 de la Constitución y el 5 de la Ley Federal de esta ley estipulan que las consultas populares no pueden ser sobre educación. Y C. Los ciudadanos pueden solicitar una consulta popular, pero el Congreso tiene la facultad de rechazarla si considera que el tema no es de relevancia nacional, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular. Respuesta A. Según el artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia ley, a participar en la toma de decisiones sobre asuntos de trascendencia nacional. Un reactivo de Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, 23 de junio de 2005. Una empresa mexicana, compañía ABC, ha sido sujeta a una auditoría fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria SAT, así que durante la auditoría la compañía ha proporcionado todos los documentos requeridos, pero el SAT ha decidido extender la auditoría por 6 meses más debido a la complejidad del caso. La compañía argumenta que esta extensión es injusta y viola sus derechos. De acuerdo con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente del 23 de junio de 2005, ¿cuál es la situación legal de la acción tomada por el SAT? A. El SAT tiene plena autoridad para extender la auditoría por el tiempo que considere necesario, ya que esta ley no establece un límite de tiempo. B. La acción del SAT viola los derechos de la compañía ABC, ya que el artículo 13 de esta ley establece que el SAT puede realizar sus auditorías en un plazo razonable, que puede exceder de 12 meses. Y C. El SAT puede extender la auditoría, pero debe proporcionar una justificación detallada y evidencia, de acuerdo con la ley ya indicada en su artículo 14. Respuesta B. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el SAT está obligado a llevar a cabo sus auditorías en un plazo razonable, el cual, salvo casos excepcionales, no debe exceder de 12 meses, contados a partir de la fecha en que inicie el ejercicio de las facultades de comprobación. Un reactivo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares del 5 de julio de 2010. Un minorista en línea con sede en México, Tienda 123, ha estado recopilando datos de los clientes, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono y detalles de tarjetas de crédito para facilitar las transacciones y mejorar su servicio de atención al cliente. Sin embargo, recientemente algunos clientes han presentado quejas alegando que no fueron informados sobre la recopilación de sus datos. De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares del 5 de julio de 2010, ¿cuál es la situación legal de las acciones de Tienda 123? A. Tienda 123 tiene el derecho de recopilar los datos de los clientes sin su consentimiento explícito. B. Tienda 123 está violando la ley, ya que el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, estipula que los titulares de los datos deben ser informados sobre la recopilación de sus datos personales y el propósito de dicha recopilación. O C.
Tienda 123 puede recopilar los datos de los clientes, pero debe asegurarse de que estos datos no sean compartidos con terceros, de acuerdo con el artículo 36 de dicha ley. Respuesta B. La explicación es que, de acuerdo con el artículo 16 de esta ley, los titulares de los datos tienen derecho a ser informados sobre la recopilación de sus datos personales, el propósito, identidad, dirección del responsable de la recopilación, etc. Un reactivo sobre Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 14 de junio de 2014. Un proveedor de servicios de Internet en México, Internet Co., ha comenzado a bloquear el acceso a ciertos sitios web a usuarios, alegando que estos sitios web violan sus políticas internas. Un grupo de usuarios ha presentado una queja, argumentando que Internet Co. está violando sus derechos a la libertad de información y expresión. De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 14 de junio de 2014, ¿cuál es la situación legal de las acciones de Internet Co.? A. Internet Co. tiene pleno derecho a establecer y hacer cumplir sus propias políticas internas, incluyendo el bloqueo de ciertos sitios web, de acuerdo con el artículo 145 de esta ley. B. Internet Co. está violando la ley, ya que el artículo 145 de esta ley prohíbe a los proveedores de servicios de Internet interferir, censurar, intervenir, influir o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios. O C. Internet Co. puede bloquear el acceso a ciertos sitios web, pero solo si se ha obtenido previamente permiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de acuerdo al artículo 146 de esta ley. Respuesta B. Y es que según el artículo 145 de esta ley, los concesionarios y los autorizados que presenten o que presten este servicio de Internet no pueden realizar acciones que impliquen bloqueo, interferencia, discriminación, obstaculización o restricción al derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet a cualquier actividad o uso realizado a través de Internet. Un reactivo de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En un estado mexicano, el gobernador en funciones decide que quiere buscar la reelección para un segundo mandato. Aunque es muy popular, varios ciudadanos cuestionan si es legal que busque la reelección. Según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), ¿cuál es la situación legal de la aspiración del gobernador? A. El gobernador puede buscar la reelección sin restricciones, ya que el COFIPE no establece límites de reelección a los gobernadores. B. El gobernador no puede buscar la reelección, ya que el COFIPE prohíbe la reelección de los gobernadores. O C. El gobernador puede buscar la reelección, pero solo si ha transcurrido un periodo completo entre su mandato actual y el próximo. Respuesta B. Aunque el COFIPE fue derogado en 2014 y reemplazado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, en ambos marcos legales se establece que la reelección de gobernadores está prohibida en México. En este sentido, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establece que los gobernadores no pueden ser reelectos para el periodo inmediato. Por lo tanto, la aspiración del gobernador a un segundo mandato no sería legal. En el estado mexicano de Sonora, el gobernador en funciones ha expresado su deseo de buscar la reelección para un segundo mandato. A pesar de su popularidad, varios ciudadanos cuestionan si es legal que busque la reelección. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cuál es la situación legal de este gobernador? A. El gobernador puede buscar la reelección sin restricciones. B. No puede buscar la reelección. O C. Puede buscar la reelección, pero se ha transcurrido un periodo completo entre el mandato actual y el próximo. Este es un reactivo muy similar al anterior, entonces la respuesta desde luego pues es muy parecida, en este caso es la B, y nos indica la explicación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116, fracción 2, párrafo segundo, indica que los gobernadores de los estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LEGIPE, que sustituyó al COFIPE en 2014, refrenda en su artículo 102 esta prohibición. Por lo tanto, el deseo del gobernador de Sonora, pues, no es legal. Un reactivo sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969. Antes de continuar, te debo comentar que obviamente estamos primero tomando las leyes para que veas cómo te pueden venir los casos de acuerdo a las leyes que vas a estudiar. Te pueden preguntar artículos, te pueden preguntar contenido y obviamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los diferentes estatutos que vamos a ver adelante forman parte de las referencias bibliográficas oficiales para que lo puedas revisar en tu guía gratuita descargable de Ceneval desde su portal y puedas irte a la parte de referencias bibliográficas que estos artículos y estos documentos te los van a preguntar, por eso es que estamos mencionándolos. Bien. En un país miembro de la Organización de Estados Americanos, OEA, el gobierno ha decidido limitar el acceso a ciertos sitios de Internet como medida de seguridad nacional. Un grupo de ciudadanos ha protestado argumentando que esta medida viola sus derechos humanos.
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, ¿cuál es la situación legal medida tomada por el gobierno? A. El gobierno tiene plena autoridad para limitar el acceso a Internet en nombre de la seguridad nacional. B. El gobierno está violando los derechos humanos de los ciudadanos. O C. La medida tomada por el gobierno es legal. En este caso, la respuesta correcta es la B, que dice que el gobierno está violando los derechos humanos de los ciudadanos. Y es que la explicación nos dice que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 13, establece el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística. Un reactivo sobre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969. Un país miembro de las Naciones Unidas, país A, ha firmado un tratado con otro país, país B, comprometiéndose a limitar la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, tras un cambio de gobierno, el país A decide retirarse del tratado, argumentando que las medidas son demasiado costosas. El país B protesta, argumentando que el retiro viola el derecho internacional. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 23 de mayo de 1969, ¿cuál es la situación legal de la acción tomada por el país A, es decir, el país miembro de las Naciones Unidas? A. El país A tiene plena autoridad para retirarse del tratado, ya que la Convención de Viena no establece ninguna limitación al retiro de los tratados. B. El país A no puede retirarse del tratado sin el consentimiento del país B, ya que el artículo 46 de la Convención de Viena establece que un país no puede retirarse de un tratado a menos que el tratado en sí lo permita o que los demás estados partes lo consientan. O C. El país A puede retirarse del tratado, pero debe hacerlo de buena fe y cumplir con sus obligaciones bajo el tratado hasta el momento de la retirada, de acuerdo con los artículos 26 y 70 de la Convención de Viena. Respuesta C. Justamente la explicación pues es que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, un país tiene derecho a retirarse de un tratado, pero no debe hacerlo, o más bien debe hacerlo de buena fe, pacta sunt servanda, artículo 26. Además, la retirada no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones bajo el tratado hasta el momento de la retirada, en su artículo 70. Si bien el retiro podría estar sujeto a condiciones adicionales establecidas en el tratado en cuestión, en general, un país tiene el derecho de retirarse de un tratado de acuerdo a la Convención de Viena. Ahora un reactivo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1988. Un país miembro de la Corte Penal Internacional CPI, país X, ha sido acusado de crímenes de guerra por sus acciones durante un conflicto armado interno. Sin embargo, el país X argumenta que sus acciones estaban justificadas como una medida de defensa propia y por lo tanto no deberían ser consideradas como crímenes de guerra. De acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, ¿cuál es la situación legal de las acciones del país X? A. El país X tiene plena autoridad para determinar si sus acciones constituyen crímenes de guerra, ya que el Estatuto de Roma no define explícitamente qué constituye un crimen de guerra. B. El país X está potencialmente en violación del derecho internacional, ya que el Estatuto de Roma en su artículo 8 define los crímenes de guerra, incluyendo acciones tales como el ataque intencional a civiles o la tortura, independientemente de si se realizan en defensa propia o no. Y C. El país X no puede ser considerado culpable de crímenes de guerra, ya que las acciones tomadas en defensa propia están excluidas de la definición según el artículo 31. Respuesta B. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Ahora un reactivo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del 18 de julio de 2016, Diario Oficial de la Federación, 22/11/2021. Un funcionario público mexicano, el señor Pérez, ha sido acusado de aceptar regalos de una empresa privada a cambio de favores políticos. El señor Pérez argumenta que estos regalos fueron simplemente gestos de buena voluntad y no influyeron en sus decisiones políticas. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas del 18 de julio de 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuál es la situación legal del señor Pérez? A. El señor Pérez no ha cometido ninguna infracción, ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no prohíbe a los funcionarios públicos aceptar regalos de buena voluntad. B. El señor Pérez ha violado la ley, ya que el artículo 52 de esta ley prohíbe a los servidores públicos aceptar regalos, favores, beneficios o promesas que pueden influir en el desempeño de sus funciones. O C. El señor Pérez puede aceptar regalos, pero solo si estos no exceden un cierto valor monetario, de acuerdo con el artículo 51. Respuesta B. Es decir, el señor Pérez está violando la ley, ya que el artículo 52 prohíbe justamente que acepten regalos a cambio de algún beneficio. Un reactivo de la Ley General de Salud del 7 de febrero de 1984, Diario Oficial de la Federación, 16/5/2022. En un hospital público en México, el Hospital General,
se ha implementado una política que prioriza a los pacientes en función de su edad, en lugar de la gravedad de su condición. Un grupo de pacientes ha presentado una queja, argumentando que esta política es injusta y viola sus derechos. Según la Ley General de Salud del 7 de febrero, ¿cuál es la situación legal de la política de priorización del Hospital General? A. El Hospital General tiene el derecho de implementar cualquier política de priorización que considere necesaria, según el artículo 61 de esta ley. B. La política de priorizar del Hospital General es ilegal, ya que el artículo 61 de esta ley estipula que la atención médica debe ser proporcionada de acuerdo con las necesidades de salud del individuo, sin tener en cuenta factores como la edad. O C. El Hospital General puede implementar una política de priorización basada en la edad, pero solo si se obtiene aprobación previa de la Secretaría de Salud, de acuerdo al artículo 62 de esta ley. Respuesta B. Según el artículo 61, la atención médica debe ser proporcionada en función de las necesidades de salud del individuo. Un reactivo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 de mayo de 2015, Diario Oficial de la Federación, 20-5-2021. Un ciudadano, el señor López, ha solicitado información específica a una entidad gubernamental, la agencia XYZ, sobre cómo se han utilizado ciertos fondos públicos. La agencia XYZ se ha negado a proporcionar esta información, argumentando que está protegida por razones de seguridad nacional. El señor López ha presentado una queja argumentando que tiene derecho a acceder a esta información. Según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 4 de mayo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuál es la situación legal de la agencia XYZ? A. La agencia XYZ tiene el derecho de negar el acceso a la información si considera que la seguridad nacional podría verse comprometida, según el artículo 113. B. La agencia XYZ está violando la ley, ya que el artículo 105 de esta ley pues estipula que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información en posesión de cualquier entidad gubernamental. Justamente esta es la respuesta correcta, la B, y pues ya como se comentó, el artículo 105 garantiza a todo ciudadano el derecho al acceso a la información. Sin embargo, existen excepciones en la misma ley, artículos 103 y 116, donde cierta información puede ser reservada si su divulgación puede comprometer la seguridad nacional u otros intereses públicos vitales. Pero la decisión de clasificar la información como reservada requiere un proceso y justificación, no puede ser una decisión unilateral de la entidad. Por lo tanto, si la agencia XYZ se negó a proporcionar la información sin ser o seguir el proceso debido, pues está violando la ley. Un reactivo sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 4 de mayo de 2015, Diario Oficial de la Federación, 20-5 de 2021. La Municipalidad de Ciudad Bella ha estado realizando reuniones de cabildo en privado, argumentando que las discusiones se refieren a asuntos sensibles. Un grupo de ciudadanos locales ha presentado una queja alegando que esto viola su derecho a la información. Esta Ciudad Bella, obviamente es una ciudad teórica para el caso, y nos preguntan, según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ¿cuál es la situación legal de la Municipalidad de Ciudad Bella? A. La municipalidad tiene derecho de realizar reuniones de cabildo en privado si se están discutiendo asuntos sensibles, de acuerdo al artículo 113 de esta ley. B. La municipalidad de Ciudad Bella está violando la ley, ya que el artículo 70 de esta ley estipula que todas las sesiones de los cabildos deben ser abiertas al público. O C. La municipalidad de Ciudad Bella puede realizar reuniones de cabildo en privado, pero solo si se ha obtenido la aprobación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Respuesta B. Según el artículo 70 de esta ley, las sesiones de los cabildos deben ser abiertas al público, a menos que existan motivos justificados para considerarlas reservadas conforme a la misma ley. Un reactivo sobre la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 8 de octubre de 2003, Diario Oficial de la Federación, 18-1-2021. La compañía de fabricación Productos Verdes ha estado descargando sus residuos industriales en un lago local. Los residentes locales han presentado una queja alegando que esto está dañando al medio ambiente y violando sus derechos. Según esta ley, ¿cuál es la situación legal de la compañía de fabricación Productos Verdes? A. Productos Verdes tiene derecho a descargar sus residuos industriales en cualquier lugar que considere apropiado de acuerdo al artículo 15 de esta ley. B. Productos Verdes está violando la ley, ya que el artículo 17 de esta ley pues estipula que todas las empresas son responsables de la correcta gestión y eliminación de sus residuos. Y C. Productos Verdes puede descargar sus residuos industriales en el lago, pero solo si se ha obtenido una aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Respuesta B. De acuerdo con el artículo 17 de esta ley, todas las empresas son responsables de la correcta gestión de sus residuos y esto implica que deben de garantizar que sus residuos no dañen al medio ambiente y que se deshagan de ellos de una manera segura y responsable. Un reactivo sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de diciembre de 1976, Diario Oficial de la Federación, 5-4-2022. En una agencia federal, el departamento XYZ, el director ha estado asumiendo roles y responsabilidades que normalmente corresponderían a los subdirectores. Los subdirectores han presentado una queja argumentando que esto está violando la estructura y división de roles establecida en su agencia. Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 29 de diciembre de 1976, ¿cuál es la situación legal del director del departamento XYZ? A. El director del departamento tiene derecho a asumir cualquier rol o responsabilidad que considere necesario para el funcionamiento eficiente de la agencia. B. El director está violando la ley, ya que el artículo 37 de esta ley estipula que las funciones de los subdirectores no pueden ser asumidas por el director. O C. El director puede asumir roles y responsabilidades de los subdirectores si se obtiene aprobación del secretario de la Función Pública, de acuerdo al artículo 38. Respuesta B. De acuerdo al artículo 37 de esta ley, pues cada posición dentro de la administración pública tiene funciones y responsabilidades definidas. El director no puede asumir unilateralmente las responsabilidades de los subdirectores sin violar la estructura organizativa establecida. Por lo tanto, si el director de este departamento está asumiendo roles y responsabilidades de los subdirectores, pues está violando la ley. En la Dirección General de la Salud Ambiental, parte de la administración pública, se ha presentado un problema operativo. El director general ha asumido funciones y responsabilidades que por norma corresponden a los subdirectores de diferentes áreas. Pues este es un reactivo muy parecido, te lo dejamos aquí para que lo puedas analizar al ponerle pausa al video. Seguimos adelante. Son obviamente la explicación de los artículos, las fracciones, es muy técnico el examen, entonces bueno, para que te des una idea de cómo te puede venir, para que sepas de dónde viene la justificación, pues justamente el sustento de los reactivos, te los dejamos aquí de acuerdo a las leyes. Un reactivo sobre la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de septiembre de 1999, Diario Oficial de la Federación, 6 del 10, 2021. En el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Cámara de Diputados ha tomado la decisión de posponer indefinidamente la discusión de una ley propuesta sin consultar con el resto de los miembros de la Cámara. Varios diputados han presentado una queja argumentando que esto viola sus derechos y el procedimiento parlamentario establecido. Según la ley orgánica ya mencionada, ¿cuál es la situación legal del presidente de la Cámara de Diputados? A. Según el artículo 68 de esta ley, el presidente de la Cámara de Diputados tiene el derecho de posponer indefinidamente la discusión de cualquier ley propuesta si considera necesario para el buen funcionamiento de la Cámara. B. De acuerdo al artículo 72 de esta ley, el presidente de la Cámara de Diputados le está violando, ya que las decisiones sobre el calendario y el orden del día deben tomarse en consulta con el resto de los miembros de la Cámara. O C. Según el artículo 76 de esta ley, puede posponer la discusión de una ley propuesta, pero solo se ha obtenido aprobación previa de la Junta de Coordinación Política. Respuesta correcta, B. Un reactivo sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 7 de junio del 2021. En un tribunal federal, el juez ha estado tomando decisiones judiciales sin proporcionar una justificación por escrito. Las partes involucradas en el caso han presentado una queja, argumentando que esto viola sus derechos a un juicio justo y transparente. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es la situación legal del juez? A. Según el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el juez tiene derecho a tomar decisiones judiciales sin proporcionar una justificación por escrito. B. Según el artículo 84 de esta ley, el juez está violando la ley, ya que se requiere que todas las decisiones judiciales estén acompañadas de una justificación por escrito. O C. Según el artículo 87 de esta ley, el juez puede tomar decisiones judiciales sin proporcionar una justificación por escrito, pero pues es aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal. Respuesta B. Un reactivo sobre el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, del 14 de enero de 2008. En las últimas elecciones federales en México, un partido político ha realizado una campaña masiva a través de la radio y la televisión a nivel nacional, superando ampliamente los tiempos de transmisión establecidos por el Instituto Nacional Electoral INE. Algunos partidos de la oposición han presentado una queja argumentando que este exceso de tiempo de transmisión viola las reglas de equidad en la contienda electoral. Según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE del 14 de enero de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuál es la situación legal del partido político en cuestión?
Bien, recuerda que aunque esto ya está actualizado, tienes que leerlo también. Previamente en este mismo video ya habíamos visto reactivos del EGIPE, pero bueno, aquí estamos viendo un reactivo de COFIPE. Ten en cuenta que son referencias bibliográficas de Ceneval, así que tienes que saberlas. Entonces en este caso las opciones son A, B, C. Nos vamos a ir un poco más rápido. A, bueno, el partido político puede exceder los tiempos de transmisión. B, el partido político está violando la ley. O C, el partido puede exceder los tiempos solamente si el INE argumenta que esos tiempos extras son necesarios para responder a ataques injustificados de otros partidos políticos. Respuesta B. Entonces, de acuerdo al artículo 240 del entonces COFIPE, pues los tiempos de transmisión en la radio y la televisión para los partidos políticos están claramente estipulados y no pueden ser excedidos. Recuerda que esto ya está actualizado por la EGIPE. En las recientes elecciones federales en México, el partido X ha llevado a cabo una campaña en la radio y la televisión a una escala sin precedentes, superando ampliamente los límites de tiempo de transmisión establecidos por el INE. Este es un reactivo muy parecido. Te dejamos justamente que le pongas pausa al video para que lo analices. Te dejamos aquí las respuestas correctas y también la explicación. Área 1, función pública, reactivos con formato de completamiento. Reactivo sobre la ley del impuesto sobre la renta del 11 de diciembre de 2013. Una empresa multinacional con operaciones en México ha estado utilizando una serie de maniobras financieras complejas para reducir significativamente su carga fiscal. Estas maniobras implican el uso de empresas subsidiarias en países con regímenes fiscales más favorables. Algunas autoridades fiscales mexicanas argumentan que esto constituye una forma de evasión fiscal. Según la ley ya indicada, la situación legal de la empresa es: 3 puntos. Recuerda que para este examen los reactivos de completamiento puede venir una rayita o 3 puntos y seguidos, dejando una idea incompleta para que la respondas con las opciones de respuesta que vienen a continuación. Y entonces dice A, según el artículo 179 de esta ley, la empresa puede utilizar cualquier método legal para minimizar su carga fiscal. B, artículo 176 de esta ley, la empresa está violando la ley. O C, el artículo 182 de esta ley, la empresa puede utilizar estas maniobras financieras, pero si se puede demostrar que las empresas subsidiarias en cuestión son entidades comerciales legítimas y no simplemente se utilizan para evitar pagar impuestos. Respuesta B. La empresa multinacional Globotec, con operaciones significativas en México, ha estado utilizando una serie de maniobras financieras y estructuras legales intricadas para reducir considerablemente su obligación fiscal. Este es un reactivo muy parecido al anterior, te lo dejamos aquí para que le pongas pausa al video y lo puedas analizar poco a poco. Aquí las opciones de respuesta y la explicación. Un reactivo sobre el Código Federal de Procedimientos Civiles, del 24 de febrero de 1943, Diario Oficial de la Federación, 7 del 6 2021. Un grupo de personas indígenas de una comunidad remota en México ha presentado una demanda colectiva contra una gran empresa minera internacional. Afirman que la empresa ha contaminado su suministro de agua y ha degradado su tierra, violando sus derechos en un medio ambiente saludable y a mantener su modo de vida tradicional. Sin embargo, debido a la falta de acceso a la asistencia jurídica y a las barreras del idioma, han tenido dificultades para navegar por el sistema legal y llevar su caso a los tribunales. Con base en el código anterior, la situación legal de este grupo indígena es: A. Según el artículo 8, el grupo indígena tiene derecho a representarse a sí mismo en un juicio sin necesidad de asistencia legal. B. De acuerdo al artículo 21 de este código, el grupo indígena tiene derecho a buscar y recibir asistencia legal gratuita. Y C. Según el artículo 35 de este código, el grupo indígena no puede presentar una demanda colectiva. Cada miembro del grupo debe presentar su propia demanda individualmente. Respuesta B. Un reactivo sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, 5 de marzo de 2014, Diario Oficial de la Federación, 19/2/2021. Un adolescente que pertenece a una comunidad indígena en México ha sido detenido y acusado de robo. El adolescente y su familia no hablan español con fluidez y no tienen los recursos para contratar un abogado. Según testigos, el adolescente fue arrestado sin orden judicial y no se le informó sobre sus derechos durante el arresto. De acuerdo a este código, la situación legal que describe mejor la situación del adolescente es: A. Según el artículo 16 de este código, el adolescente no tiene derecho a un abogado ya que es menor de edad. B. De acuerdo con el artículo 20 de este código, el adolescente tiene derecho a un abogado de oficio y a un intérprete que pueda comunicarse con él y su familia en su lengua nativa. O C. Según el artículo 73 de este código, el adolescente y su familia deben contratar un abogado por su cuenta. El Estado no tiene la obligación de proporcionar un abogado de oficio ni un intérprete. Respuesta B. Un reactivo del Código Penal Federal, 14 de agosto de 1971, Diario Oficial de la Federación, 12/11/2021. Un ciudadano
ha sido detenido por conducir a exceso de velocidad en una autopista federal. El ciudadano fue detenido a las 3 de la mañana, pero la notificación de la infracción le llegó por correo 3 semanas después del incidente. Alega que no fue notificado de la infracción en el momento de la detención y por tanto, según él, la multa no es válida. Según este código, la situación legal que describe mejor la situación del ciudadano es: A. De acuerdo al artículo 14 del Código Penal Federal, el ciudadano tiene razón. Si no fue notificado de la infracción en el momento de la detención, la multa no es válida. B. Según el artículo 21 de este código, el ciudadano tiene la obligación de respetar los límites de velocidad establecidos. El hecho de que no haya sido notificado en el momento de la infracción no invalida la multa. O C. Según el artículo 18 de este código, la multa es válida siempre y cuando la notificación de la infracción sea entregada en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la infracción. Respuesta C. Un conductor ha atropellado a un peatón en una calle de la ciudad y se ha dado a la fuga sin prestar ayuda a la víctima. Las cámaras de seguridad de la ciudad captaron la matrícula del vehículo, lo que permitió a la policía identificar al propietario. El conductor fue detenido en su casa 2 días después del incidente. Según este código, la situación legal que describe mejor la situación del conductor es: A. Según el artículo 130 del Código Penal Federal, el conductor puede ser acusado de homicidio culposo si el peatón muere a causa de las heridas. La pena puede ser agravada por el hecho de que el conductor se dio a la fuga después del accidente. B. De acuerdo con el Código 20 del Código Penal Federal, si el conductor no estaba bajo la influencia del alcohol o drogas, no puede ser acusado de ningún delito, ya que el accidente fue un incidente fortuito. C. Según el artículo 287 del Código Penal Federal, el conductor solo puede ser acusado de dejar el lugar del accidente si hubo testigos que vieron claramente que él era el conductor en el momento del incidente. Respuesta A. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un reactivo sobre la ley agraria del 26 de febrero de 1992, Diario Oficial de la Federación, 8 del 3, 2022. Un grupo de campesinos que pertenecen a un ejido ha descubierto que una empresa minera está explorando y extrayendo minerales en su territorio sin su consentimiento. La empresa sostiene que ha obtenido un permiso del gobierno federal y que, por lo tanto, tiene el derecho de operar en el territorio ejidal. Según esta ley, la situación legal de los campesinos y la empresa minera es: A. Según el artículo 27 de la ley agraria, la empresa minera tiene derecho de explorar y extraer minerales en cualquier territorio del país, siempre y cuando tenga un permiso del gobierno federal. B. De acuerdo con el artículo 75 de esta ley, los campesinos tienen el derecho de exigir que la empresa minera cese sus operaciones y se retire de su territorio, ya que no dieron su consentimiento para la explotación de los recursos minerales. Y C. Según el artículo 56 de la ley agraria, los campesinos no tienen ningún derecho sobre los recursos minerales que se encuentran en su territorio ejidal, ya que estos recursos son propiedad del Estado. Respuesta B. Un reactivo sobre la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2 de abril de 2013, Diario Oficial de la Federación, 7 del 6, 2021. Una mujer ha presentado una solicitud de amparo contra una resolución judicial que le niega la custodia de sus hijos a pesar de haber proporcionado pruebas contundentes de la incapacidad del padre para cuidarlos. La mujer alega que el juez encargado del caso tiene un sesgo de género y ha violado su derecho a un juicio justo. Según esta ley, la situación legal que describe mejor la situación de la mujer es: A. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Amparo, la mujer tiene el derecho de presentar una solicitud de amparo contra la resolución judicial. Sin embargo, la resolución solo puede ser revocada si se puede demostrar que el juez ha cometido un error de hecho o derecho. B. Según el artículo 16 de la Ley de Amparo, la mujer tiene el derecho de presentar una solicitud de amparo contra la resolución judicial. Sin embargo, la resolución solo puede ser revocada si se puede demostrar que el juez ha violado sus derechos humanos. O C. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Amparo, la mujer tiene el derecho de presentar una solicitud de amparo contra la resolución judicial. Sin embargo, la resolución solo puede ser revocada si se puede demostrar que el juez ha violado los principios de imparcialidad y de equidad. Respuesta B. Un reactivo sobre los órganos reguladores coordinados en materia energética, del 11 de agosto de 2014, Diario Oficial de la Federación, 20 del 5 2021. Un órgano regulador coordinado en materia energética, ORCME, ha emitido una resolución que permite a una empresa extranjera explotar y explorar un yacimiento petrolero en territorio nacional sin la necesidad de una licitación pública. Diversas organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la legalidad de esta resolución, argumentando que viola los principios de transparencia y competencia. Según la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética del 11 de agosto de 2014, la situación legal de la resolución emitida por el ORCME que describe mejor la situación es: A.
De acuerdo con el artículo 5 de esta ley, los órganos reguladores tienen plena autonomía para emitir resoluciones y no están sujetos a ninguna autoridad, incluyendo el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. B. Según el artículo 28 de esta ley, los órganos reguladores deben seguir los principios de transparencia, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones, por lo que la resolución puede ser impugnada si se demuestra que viola estos principios. O C. De acuerdo con el artículo 12 de esta ley, los órganos reguladores pueden emitir resoluciones sin la necesidad de una licitación pública, siempre y cuando se cumplan las condiciones de equidad, eficiencia y sustentabilidad. Respuesta B. Un reactivo sobre la Ley Federal de Consulta Popular del 14 de marzo de 2014, Diario Oficial de la Federación, 19 del 5 de 2021. El gobierno federal ha propuesto realizar una consulta popular para decidir si se debería construir un aeropuerto internacional en una región ecológicamente sensible. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupaciones sobre la legalidad de esta consulta, argumentando que viola los principios de protección del medio ambiente. Según la ley federal ya indicada, la situación legal de la consulta popular es: A. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Federal de Consulta Popular, el gobierno federal tiene plena autoridad para realizar consultas populares sobre cualquier tema, incluyendo la construcción de infraestructuras a gran escala. B. Según el artículo 35 de esta ley, pues las consultas populares no pueden ser utilizadas para decidir sobre cuestiones que afecten a los derechos humanos, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano. Y C. De acuerdo con el artículo 26 de esta ley, las consultas populares solo pueden ser realizadas para decidir sobre cuestiones de importancia nacional y la construcción de un aeropuerto internacional se considera una cuestión de importancia nacional. Respuesta B. Y es que según el artículo 35 de la Ley Federal de Consulta Popular, no podrán ser objeto de consulta popular los temas que afecten a los derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a un medio ambiente sano, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, si se demuestra que la construcción del aeropuerto puede causar daño ecológico significativo, la consulta propuesta puede ser considerada ilegal. Este caso muestra los límites del poder de las autoridades públicas y la importancia de respetar los derechos humanos y los principios de la legalidad y de protección del medio ambiente en todas las acciones del Estado. Un reactivo sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 4 de mayo de 2015, Diario Oficial de la Federación, 20 del 5 de 2021. Un periodista solicitó información a una entidad pública sobre la financiación de un proyecto de infraestructura reciente. Sin embargo, su solicitud fue negada, argumentando que la divulgación de dicha información podría poner en peligro la seguridad nacional. Basado en esta ley, la siguiente opción describe mejor la legalidad negativa de la entidad pública. A. Según el artículo 70 de esta ley, la entidad pública tiene la facultad de negar el acceso a la información si considera que puede poner en riesgo la seguridad nacional. B. De acuerdo con el artículo 113 de esta ley, toda la información en posesión de cualquier entidad pública es pública y debe ser accesible. O C. Según el artículo 16 de esta ley, el derecho a la información puede ser limitado si se considera que puede poner en peligro la seguridad nacional o la estabilidad económica del país, por lo que la respuesta correcta es la B. Según el artículo 113 de esta ley, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo federal, estatal o municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. Un reactivo sobre la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 8 de octubre de 2003, Diario Oficial de la Federación, 18 del 1 de 2021. Una empresa de construcción ha sido sorprendida descargando desechos de construcción en un río local. Un servidor público local que se encarga de supervisar y aplicar las leyes ambientales es consciente de la situación, pero decide no actuar al respecto. Con base en esta ley, la siguiente opción describe mejor las responsabilidades de este servidor público. A. De acuerdo con el artículo 17 de esta ley, el servidor público no tiene ninguna obligación de actuar, ya que la gestión de los residuos es responsabilidad exclusiva de la empresa de construcción. B. Según el artículo 25 de la ley, el servidor público está obligado a informar sobre la situación a su superior inmediato, pero no tiene la obligación de tomar ninguna otra medida. O C. De acuerdo con el artículo 18, el servidor público tiene la obligación de tomar medidas inmediatas para detener las descargas de residuos y sancionar a la empresa de construcción. Respuesta C. Reactivos de principios de elección popular y función pública. Durante un proceso electoral, un candidato es acusado de utilizar recursos públicos para financiar su campaña. Basado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE, ya comentamos previamente en el video por qué hablamos de COFIPE. Entonces, A. Según el artículo 41 de la Constitución y el 403 del COFIPE, los candidatos pueden usar recursos públicos limitados para sus campañas siempre que se informe al órgano electoral correspondiente. B. De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución y el 209 del COFIPE, los recursos públicos no pueden ser utilizados para influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.
O C. Conforme al artículo 105 de la Constitución y el 77 del COFIPE, la acusación no tiene fundamento, ya que los candidatos tienen permitido usar recursos públicos para sus campañas si se trata de una reelección. Respuesta D. Un reactivo sobre justicia internacional. El Estado mexicano ha sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura y la desaparición forzada de varios activistas políticos. Los mecanismos internos de justicia no han logrado abordar eficazmente estas violaciones. Según el derecho internacional y los tratados ratificados por México, la instancia de justicia internacional que serían competentes para conocer sobre estas violaciones es A. La Corte Internacional de Justicia, CIG, con base en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional de Justicia; B. La Corte Penal Internacional, CPI, con base en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; o C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Respuesta C. La explicación es que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las instancias competentes para conocer las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. México es parte de esta convención y eso le otorga a estas instancias jurisdicción sobre casos de este tipo en el país. La Corte Internacional de Justicia, CIG, trata principalmente de controversias entre estados y no de violaciones de derechos humanos, mientras que la Corte Penal Internacional solo puede juzgar a individuos, no estados, y su jurisdicción se limita a los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Por lo tanto, aunque la Corte Penal Internacional podría potencialmente juzgar a individuos dentro del Estado mexicano por crímenes de esta naturaleza, no sería la principal instancia para abordar una violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado. Un reactivo acerca de determinar los procedimientos pertinentes contra las violaciones a derechos humanos, así como identificar el alcance y las diferencias del control de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad. Un grupo de ciudadanos mexicanos alega que una nueva ley estatal viola sus derechos humanos tal como están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Han decidido presentar un caso ante el sistema de justicia mexicano. Según la Constitución de México y su sistema legal, los procedimientos pertinentes y la relación entre el control de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad serán: A. Según el artículo 133 de la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte, solo se puede cuestionar la constitucionalidad de la ley y los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si se consideran inferiores a la Constitución. B. Según el artículo 1 de la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte, los ciudadanos deben presentar un recurso de amparo para iniciar un proceso de control de convencionalidad en el que los jueces verificarán la conformidad de la ley con los tratados internacionales. El control de constitucionalidad y legalidad es un proceso separado. O C. De acuerdo con el artículo 1 y el artículo 133 de la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte, los ciudadanos pueden impugnar la ley a través de un recurso de amparo. Los jueces deben aplicar el principio de control de convencionalidad ex oficio, revisando la conformidad de la ley no solo con la Constitución, control de constitucionalidad, sino también con los tratados internacionales ratificados por México, control de convencionalidad. Respuesta C. Reactivos sobre facultades, competencias y límites de actuación de los entes públicos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de México decide emitir un decreto para aumentar el impuesto sobre la renta sin pasar por el Congreso. Este decreto se aplicaría a nivel nacional. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente opción describe con precisión las facultades, competencias y límites de actuación del presidente en esta situación. A. El presidente puede emitir el decreto sin el Congreso, ya que la Constitución le otorga la facultad de implementar y modificar leyes fiscales para satisfacer las necesidades del país. B. El presidente puede emitir el decreto, pero necesitará la aprobación del Congreso para implementar la nueva tasa de impuesto sobre la renta. O C. El presidente no tiene facultad de emitir un decreto que aumente el impuesto sobre la renta, ya que el poder de imponer y modificar impuestos reside en el Congreso según la Constitución. Respuesta C. La explicación es que según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción séptima, es el Congreso de la Unión que tiene la facultad exclusiva de imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. El presidente de México decide emitir un decreto para aumentar el impuesto sobre la renta y este cambio se implementaría solo en un estado específico, argumentando una necesidad extraordinaria de incrementar los recursos fiscales debido a una crisis regional. Además, el presidente solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, que implemente el decreto inmediatamente. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente opción describe mejor con precisión las facultades, competencias y límites de actuación del presidente y de la Secretaría en esta situación. A. El presidente puede emitir el decreto.
B. Puede emitir el decreto, pero necesitaría la aprobación del Congreso para implementar la nueva tasa del impuesto sobre la renta. O C. Ni el presidente ni la Secretaría tienen la facultad de emitir e implementar un decreto que aumente el impuesto. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para revisar con calma la explicación. Un reactivo sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 14 de junio de 2014, Diario Oficial de la Federación. Una empresa de telecomunicaciones desea implementar una nueva tecnología de Internet en una región específica de México, pero esta tecnología no está totalmente accesible para las personas con discapacidades visuales. De acuerdo a esta ley, la siguiente opción describe con precisión los derechos y obligaciones de la empresa y de las personas con discapacidades visuales. A. La empresa puede implementar la nueva tecnología, ya que no está obligada a adaptarla a las necesidades específicas de las personas con discapacidades visuales. B. La empresa está obligada a adaptar la nueva tecnología a las necesidades de las personas con discapacidades visuales, siempre y cuando este grupo solicite dicha adaptación. O C. La empresa está obligada a garantizar que la nueva tecnología sea accesible para las personas con discapacidades visuales desde su implementación, sin necesidad de que este grupo solicite específicamente dicha aprobación. Respuesta C. Un reactivo sobre la Ley Orgánica de Administración Pública Federal del 29 de diciembre de 1976. Supón que el gobierno federal mexicano decide implementar un nuevo programa social dirigido a mejorar la educación en comunidades rurales. Sin embargo, en la implementación inicial, el programa no incluye a las comunidades indígenas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad educativa. La siguiente opción describe con mayor precisión las obligaciones del gobierno en este caso. A. El gobierno puede continuar con la implementación del programa sin incluir a las comunidades indígenas, siempre que se justifique que el programa no es relevante para estas comunidades. B. El gobierno está obligado a incluir a las comunidades indígenas solo si estas comunidades solicitan explícitamente ser incluidas en el programa. O C. El gobierno está obligado a garantizar que el programa sea accesible para las comunidades indígenas desde su implementación, sin necesidad de que estas comunidades soliciten específicamente ser incluidas. Bien, te dejamos justamente este reactivo para que lo puedas responder con base a lo que hemos estudiado. Un reactivo sobre facultades, competencias y límites de actuación de los entes públicos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un gobernador del estado de Michoacán ha decidido que quiere cambiar la forma en que las escuelas públicas son financiadas en su estado, introduciendo un nuevo modelo de financiamiento. Bajo el nuevo modelo, cada escuela recibiría fondos basados en un número de estudiantes que asisten en lugar de recibir una asignación general. Sin embargo, algunos han argumentado que este cambio está más allá de la competencia del gobernador. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la propuesta hecha se puede concluir que A. El gobernador tiene la autoridad total para cambiar la forma en que se financian las escuelas en su estado, ya que las escuelas son una competencia estatal. B. El gobernador no tiene autoridad para cambiar la forma en que se financian las escuelas en su estado, ya que la educación es una competencia federal. O C. El gobernador puede proponer el cambio, pero debe ser aprobado por el Congreso Estatal y el Secretario de Educación Pública. Respuesta C. El exgobernador de una entidad federativa, quien terminó su mandato hace 6 meses, es acusado ante la Cámara de Diputados por haber incurrido en omisiones que perjudicaron el buen despacho de los intereses públicos fundamentales durante su gestión. Después de seguirse el procedimiento correspondiente, se determina enviar el caso ante la Cámara de Senadores. La función que realiza la Cámara de Diputados al repetirlo a la Cámara de Senadores es A. Legislativa, B. Judicial o C. Administrativa. Respuesta B. Judicial. La explicación es que en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título cuarto, capítulo segundo, la función que realiza la Cámara de Diputados al remitir el caso a la de senadores es de carácter judicial. En este contexto, los diputados actúan como una especie de gran jurado que actúa o que acusa a funcionarios de alto nivel por conductas graves en el ejercicio de sus funciones, y esto lo estipula el artículo 110. Una vez que se presenta la acusación, es la Cámara de Senadores la que se encarga de seguir el juicio y, en su caso, de sancionar al funcionario acusado, artículo 111. Así, aunque ambas cámaras tienen funciones legislativas y administrativas, en este contexto específico están ejerciendo una función judicial. El gobernador de Michoacán ha decidido cambiar la forma en que las escuelas públicas son financiadas en su estado. Bien, este es un reactivo muy parecido al que vimos previamente. Te dejamos justamente este reactivo para que lo puedas responder. Aquí viene la explicación. El presidente municipal de Guadalajara ha decidido construir una planta de tratamiento de agua en su municipio para mejorar la calidad de la misma. Para financiar este proyecto, el presidente municipal planea imponer un impuesto adicional a los ciudadanos. Algunos han argumentado que este cambio está más allá de la competencia del presidente municipal. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la situación legal de la propuesta del presidente municipal es que
A. El presidente municipal tiene plena autoridad para construir la planta de tratamiento y para imponer el impuesto adicional conforme al artículo 115. B. El presidente municipal no tiene la autoridad de imponer un impuesto adicional. O C. El presidente municipal puede proponer la construcción de la planta de tratamiento, pero la imposición de un nuevo impuesto debe ser aprobada por el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados conforme a los artículos 115 y 73 de la Constitución. Respuesta C. La presidenta municipal de Monterrey ha decidido establecer una nueva policía municipal para combatir el crimen de su localidad. Para financiar esta nueva fuerza policial, la presidenta municipal planea aumentar los impuestos a los bienes inmuebles. Sin embargo, algunos ciudadanos han argumentado que este cambio está más allá de la competencia de la presidenta municipal. Según la Constitución política, A. La presidenta municipal tiene plena autoridad para crear la nueva fuerza policial. B. La presidenta municipal no tiene autoridad para aumentar los impuestos a los bienes inmuebles. O C. La presidenta municipal puede proponer la creación de la nueva fuerza policial, pero el aumento de los impuestos a los bienes debe ser aprobado por el Congreso. Bien, es un reactivo muy parecido a los que ya vimos previamente, así que la respuesta correcta es la A. Vemos aquí que, según el artículo 115 de la Constitución, los municipios tienen autonomía para gestionar su administración y finanzas. Esto incluye la capacidad para crear fuerzas de policía municipales y la potestad de establecer contribuciones locales, entre las cuales se encuentran los impuestos a los bienes inmuebles. Así, la presidenta tiene la facultad para tanto establecer la nueva fuerza policial como para incrementar los impuestos a los bienes inmuebles sin la necesidad de la aprobación del Congreso, del Estado o la Cámara de Diputados, pero obviamente es en este contexto tan particular. Se presenta ante la Cámara de Diputados un caso en el que un secretario de Estado es acusado de corrupción durante su gestión. Tras haber realizado las investigaciones correspondientes, la Cámara de Diputados concluye que existen pruebas suficientes para proceder contra el funcionario y decide enviar el caso a la Cámara de Senadores. La función que realiza la Cámara de Diputados al enviar el caso a la de Senadores es A. Legislativa, B. Administrativa, C. Judicial. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Se tiene la sospecha de que un juez federal ha cometido actos de corrupción. Tras una rigurosa investigación, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha recabado suficiente evidencia que podría resultar en un juicio político. Según los procedimientos constitucionales, deciden remitir el caso a la Cámara de Senadores. El rol que desempeña la Cámara de Diputados es A. Legislativa, B. de supervisión, C. Judicial. Respuesta C. Judicial. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un funcionario público federal de alto rango es sospechoso de actuar en contra de los intereses públicos, favoreciendo a ciertas corporaciones a cambio de sobornos. Tras una investigación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se han recolectado suficientes pruebas que apuntan a su culpabilidad. El caso se presenta ante la Cámara de Diputados, quienes deciden que hay suficiente evidencia para proceder. El caso es enviado a la Cámara de Senadores para su procesamiento. La función que ejerce la Cámara de Diputados es legislativa, administrativa o judicial. Respuesta C. Judicial. Bien, tenemos 5 reactivos adicionales que puedes ver en este momento. Ponle pausa al video para que los analices con calma. Son muy parecidos a los que vimos previamente para pasar a analizar en este momento ya el área de litigio. Entonces, ponle pausa al video. Justamente viene aquí el reactivo. La explicación la encuentras aquí abajo y vamos a seguir adelante. Te dejamos justamente estos reactivos para que los puedas analizar con calma al ponerle pausa al video. Área 2, litigio, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Bien, a partir de este momento solamente vamos a indicar en los cuadritos cuál es la ley a la que se refiere el reactivo siguiente, pero no nos vamos a detener a decirla. Para eso puedes ponerle pausa al video para analizar con calma.